¿Cómo está, Elena? ¿Me está escuchando? Estimado Jimmy, Buenos días, y todos Elena. los que me están escuchando, es un gusto estar en este espacio. Muchas gracias. La pregunta justamente es esa. ¿Por qué votar sí cuando hay, de todas maneras, hay que reconocerlo, voces que se han levantado en torno a que el voto sí significaría que el país deje de recibir alrededor de 1.100 y pico de millones de dólares al año que corresponden a la explotación de los campos del Yasuní? ¿Por qué votar sí y cómo reemplazar lo que el país dejaría de recibir? Bueno, las cifras que han sido presentadas al público por parte de Petroecuador han sido altamente cuestionadas por expertos y existen inconsistencias en esas cifras. Se supone que los 1.200 millones de dólares de lo que se habla realmente no son las cifras de pérdidas que habrían, más bien serían alrededor de 148 millones de dólares. Esto lo dicen los expertos económicos y según los informes que ha presentado Petroecuador a la Corte Constitucional en el 2018. Entonces, realmente las cifras que está presentando la empresa no son de las que realmente se tratan, y porque no incluyen los costos de producción, de extracción, que son muy altos en el Yasuní TT, porque existe un crudo muy, muy pesado. El mismo ministro Santos lo describió como brea, porque es muy, muy pesado, muy difícil de producir. Entonces, claro, esto solo únicamente representa menos del 0.5% del presupuesto general del Estado. Y Ecuador sí tiene maneras de reemplazar ese tipo de ingresos. No es claro que es un ingreso importante, pero sí podemos tener un poquito más de creatividad y realmente encontrar alternativas a esto. Y acordémonos que el realmente valor en el Yasuní ITT está por sobre la tierra y no en el subsuelo. Claro, ahora Elena, bueno, usted habla de la creatividad y la invito a que nos comparta qué se puede hacer justamente para aplicar esas fórmulas y reemplazar lo que el país dejaría de recibir, independientemente de cuándo sea, ¿no? Que sean 1.000, que igual es bastante plata, que sean 200 millones, pero ¿cómo se haría? ¿Qué haría usted o qué recomendaría usted para que los que van a votar sí tengan claro de que, caramba, esto no significa que el país va a quebrar, ¿no? Hay muchas alternativas. Existe el turismo, que ya está bien fortalecido dentro del Yasuní, que es una alternativa. Otra es, y que estamos hablando de una aportación importante a la economía si es que se crean las condiciones adecuadas para el turismo científico, que ya tiene fuerza en la Amazonía ecuatoriana, pero que necesita las condiciones para poder asegurar a este tipo de turistas científicos que vienen a la Amazonía para realizar sus estudios, que al día siguiente no va a existir un derrame petrolero. Sabemos que hoy en día aproximadamente 25% de las medicinas a nivel mundial vienen de lugares como el Yasuní, pero únicamente se han hecho estudios al 5% de plantas que existen en estos lugares tropicales. Entonces, ¿qué pasaría si es que creamos las condiciones para que se hagan investigaciones en el resto de plantas que existe, el 95% de plantas que aún no están estudiadas? Hay muchas posibilidades, pero también con esta consulta popular, Ecuador se va a posicionar como el país más atractivo para inversiones verdes, para el financiamiento climático, de compensación, de restauración de naturaleza, que ahorita actualmente en el mundo climático existen miles y millones de dólares que quieren aterrizar en países como Ecuador. Estamos hablando de que con esta consulta popular, Ecuador, mediante el voto popular, se va a posicionar como un país que realmente está comprometido con el medio ambiente y la conservación, y en el momento exacto y perfecto en donde estos países están buscando ese tipo de destinos. Hace 10 años no se pudo hacer eso porque las políticas mundiales eran distintas, también porque en Ecuador no habían esas condiciones. Hoy en día existen esas condiciones. Entonces, realmente esta consulta popular nos presenta una alternativa, una oportunidad para que Ecuador se pueda posicionar de esta manera, y que por un ingreso económico que puede ser reemplazada,
no dejamos de destruir el lugar que se considera el lugar más biodiverso del planeta. O sea, no es cual, el Yasuní Teté es un caso muy, muy particular en donde se trata del lugar más biodiverso del planeta. En ningún lugar en la Amazonía existe un lugar más biodiverso que el Yasuní, e incluso se ha hecho comparaciones con Galápagos, que es otro tesoro natural que tenemos aquí, y se dice que es incluso más emblemático a nivel de biodiversidad, y los ecuatorianos tenemos que estar conscientes de eso. Elena, buenos días. Noris Arroyave te saluda. Elena, hablan y en retórica se escucha bien y sería el ideal, lo que todos los ecuatorianos queremos, preservar el medio ambiente, pero en el momento en el que está viviendo el país, en donde necesitamos una inyección económica constante para poder resolver lo que está pasando, ¿no se queda un poco en utopía lo que ustedes están planteando? Porque la gente dice, a ver, yo lo que quiero es comer y vivir en este momento y que no me maten. Y por otro lado estamos hablando de preservar este espacio y el medio ambiente, que es necesario, pero es o el medio ambiente o la gente. Es que no se trata de eso. El medio ambiente es justamente lo que apoya a la salud de la gente, el bienestar de la gente. O sea, el agua que se toma en el Ecuador y también en el mundo, o sea, nace de lugares como el Yasuní, y también, o sea, representa, como dije, se representa una parte gigantesca de las farmacias del mundo. Hoy en día tenemos el fenómeno del niño que se nos está acercando. Sabemos que el cambio climático es real y está destruyendo lugares en el mundo, y que realmente, o sea, puede generar pérdidas millonarias para países como Ecuador, que están extremadamente vulnerables en cuanto a estos desastres. Lugares como el Yasuní ayudan a prevenir ese tipo de desastres, porque se considera que son lugares que generan equilibrio en el ecosistema. Es decir, si es que no se preservan lugares como el Yasuní Teté, las consecuencias para la gente, en lo que se come, en lo que se bebe, si es que tenemos un techo o no, pero también las consecuencias económicas van a ser muy, muy graves. Entonces, con esta consulta popular nosotros estamos previniendo mayores costos en el futuro, que ni siquiera estamos hablando de un futuro ahorita a 5 o 10 años, estamos hablando de un futuro quizás hoy a 6 meses, a un año, porque claro, hemos estado viendo las consecuencias que tiene el cambio climático en otros países e incluso en este país, y como dije, el Yasuní es un regulador climático muy, muy importante para el mundo y para el Ecuador. Entonces se tiene que conservar, porque si no lo hacemos, las consecuencias van a ser aún más graves. Ustedes como colectivo han pensado, porque esto es un proyecto que ya viene desde hace muchísimos años atrás, han pensado en presentarle al gobierno de turno que venga una propuesta de implementación para poder de alguna u otra forma tener ese dinero que no van a poder tener extrayendo el Yasuní en caso de que gane el sí? O sea, ¿ya hay alguna propuesta en firme que llegue y les digan, presidente o presidenta, así vamos a poder recuperar el dinero que no se va a extraer del Yasuní? Bueno, nosotros como colectivo, nuestro trabajo principal ha sido con nuestras comunidades durante todos estos años, y bueno, eso siempre ha sido nuestro enfoque. Creo que hay muchas propuestas, hay muchos, digamos, diálogos que se han mantenido con los gobiernos de turno, etcétera, y aún no existe, digamos, un acuerdo por sí, pero sí es importante que sea, digamos, que este proceso sea, que haya participación de la gente de la Amazonía, de los pueblos indígenas de la Amazonía, y sí existen varias iniciativas que puedan, digamos, resultar beneficiosas en el futuro. Ahora sí tenemos que asegurarnos también de que los próximos gobiernos estén comprometidos, y creo que la mayoría se ha pronunciado a favor del sí, lo cual ha sido muy, muy importante. Entonces sí, digamos, sí existen esas posibilidades. Elena, ayer en el debate presidencial el candidato Otto Sonnenhorner habló de que
cuesta 500 millones, costaría 500 millones desmontar toda la maquinaria que ya está en el Yasuní. ¿Ustedes tienen alguna propuesta de cómo suplir ese valor y si realmente ese es el valor que costaría desmontar todo? Bueno, de nuevo, han sido cifras que han sido altamente cuestionadas por expertos económicos y acordémonos que digamos, el desmontar estos bloques petroleros, o sea, algún día ese día va a llegar. Y el caso de la consulta popular se trata de únicamente un pozo petrolero dentro del Parque Nacional Yasuní. Dentro del Parque Nacional Yasuní existen 8 bloques petroleros y en sus alrededores existen 13 pozos petroleros. Entonces, estamos hablando de únicamente un pozo, no todos los pozos petroleros en la Amazonía ecuatoriana. El candidato dijo que, claro, no podemos apagar de un día al otro, pero eso tampoco es el caso. Se va a dar su tiempo de digamos, para que gradualmente podamos ir llevando este proceso de transición, porque de esto se trata de una transición a una era post-petrolera para el Ecuador, que todos en el Ecuador, incluso los candidatos, están de acuerdo de que eso es súper necesario y lo necesitamos pronto, porque el petróleo tiene fecha de caducidad, el cambio climático se nos está acercando y a la economía no nos beneficia tener una economía que depende si es que el petróleo está vendiendo bien o si el petróleo está vendiendo mal, porque conocemos que hay altos y hay sube y bajas todo el tiempo en el mercado petrolero y que ahorita está en declinación. Si es que no existe un evento en particular, pero sí, digamos, el trend general ha sido que declina el mercado de petróleo. Entonces, esto no es una buena inversión para el Ecuador. O sea, no es algo que nos resulta como ecuatorianos, como pueblo ecuatoriano. Y hoy tenemos esta oportunidad de empezar esa transición con un caso muy particular, lo cual es que es el Yasuní-TT, que incluso el Yasuní-TT como bloque petrolero representa una alta declinación en producción, es decir, ya se nos está acercando muy pronto esa fecha de caducidad en donde el petróleo se nos va a acabar. ¿Y qué vamos a hacer como ecuatorianos cuando de un día al otro sí nos va a tocar apagar esos más de 20 pozos petroleros que existen en la Amazonía? O sea, tenemos que empezar un proceso gradual en donde se empieza con el Yasuní-TT. Muy bien, gracias a Elena Gualinga por estos minutos de su tiempo aquí en Un Café con JJ. Elena, que tenga usted un buen día, muy amable. Muchas gracias. Gracias. Gracias.